Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí. Permítanme presentarme. Soy Tiffany Bailey, gerente de Relaciones Externas de Tullow en Perú y presidenta del Comité de Comunicaciones de la SNMP. En nombre de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, me complace darles la más cordial bienvenida al webinar Protocolo Sanitario en el sector hidrocarburos para enfrentar el COVID-19. Es importante destacar el enorme esfuerzo de la industria de hidrocarburos. Ha continuado con el desarrollo de las actividades esenciales a fin de suministrar la energía y abastecer el mercado interno. Ante el nuevo contexto que enfrentamos, resulta importante adecuar las actividades para que se garantice la vida y la salud de las personas, así como la continuidad de las operaciones respetando el marco normativo vigente. Esta noche, este webinar es parte de un conjunto de eventos en formato digital organizados por la SNMPE para generar un espacio de conversación sobre el sector de hidrocarburos en nuestro país. Me gustaría presentarles al moderador de esta noche, el señor Enrique Rivas. Enrique es un profesional especializado en estrategias de gobierno de personas en la empresa, desarrollado y formado bajo las directrices del Programa de Competencias Directivas, así como del Programa de Desarrollo de Capacidad Gerencial, con énfasis en las influencias intelectuales, físicas y emocionales en el programa de alta dirección de la Universidad de Piura. Actualmente es presidente del Subcomité de Seguridad y Salud del Trabajo del sector hidrocarburos de la SNMP y es un impulsador de la implementación del Process Safety Management en las operaciones petroleras y gas de GMP S.A. Sin más, bienvenidos nuevamente y le doy el pase a Enrique. Muchas gracias, Tiffany. Buenas noches a todos y gracias por su participación. Como sabemos, hoy la pandemia nos ha llevado a tener que implementar medidas de control distintas a las habituales para el desarrollo de nuestras operaciones. Por ello, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía coordinó llevar a cabo este webinar. Recordemos que son bienvenidas todas sus preguntas. Hay una sección que van a ver en la parte inferior de sus pantallas, donde indica preguntas y respuestas en este mismo medio. Y asimismo nos pueden seguir vía Facebook Live. Sin más preámbulo, ahora presento a Eric García, nuestro primer ponente. Como saben, Eric es director general de hidrocarburos del MINEM, ejecutivo senior, magíster en gestión de la energía e ingeniero mecánico con más de 15 años de experiencia en el sector de hidrocarburos, dirección de proyectos, innovación y gestión pública. Eric, el micro es tuyo. Bueno, ante todo, muy buenas noches y agradeciendo la invitación de la sociedad para poder darles mayor alcance sobre los protocolos que el Ministerio ha aprobado y cómo de una otra manera podemos organizarnos como sector y poder seguir operando con las condiciones de seguridad y salud recomendadas por el MINSA. Bueno, les voy a compartir una presentación. Bueno, en primer lugar, pueden apreciar una línea de tiempo de toda la normativa aprobada por el subsector hidrocarburos. Bueno, comienza primero con la declaración de emergencia el pasado 11 de marzo, después salió el 19 una resolución viceministerial, en donde se priorizan las actividades de hidrocarburos para garantizar la continuidad del suministro, asegurar el abastecimiento y el reporte de información de parte de todas las empresas del sector. Después, el 14 de abril, salió la resolución ministerial en donde se establece los protocolos de prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por el COVID. Otra resolución el 29, la resolución ministerial 239, que habla de los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de salud. El 3 de mayo sale el DS 080 del 20, que aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional. Y el 6 sale la resolución ministerial 129,
donde se aprueban los criterios de focalización territorial aplicados a la organización de actividades, y la resolución ministerial 128 que aprueba el protocolo sanitario en las actividades que incluye el subsector hidrocarburos, ¿no? Y el 17 ha sido publicada la resolución viceministerial 016, en que se aprueban los lineamientos para las gestiones de seguimiento, requerimiento de información y otras acciones para la implementación de 2 líneas, la reactivación de algunas actividades de construcción y la adecuación de ya las actividades que están operando a la fecha, ¿no? Hay que tener en cuenta que desde que se declaró el estado de emergencia, el subsector hidrocarburos ha seguido operando, ¿no? Ha continuado desarrollando sus actividades. Sin embargo, se deben adecuar a lo dispuesto en las normas tanto del protocolo del MINSA y del Ministerio, y presentar su plan de vigilancia y prevención y control del COVID, ¿no? A la fecha, casi toda la cadena está operando. Estamos hablando de la etapa de producción, transporte, refinación, comercialización y abastecimiento y venta al por menor de combustibles y servicio público de gas natural, ¿no? Y dentro de lo que hemos aprobado recientemente, se ha aprobado la resolución 080 y el DS 080, que ha conllevado a la aprobación de la RM 129, en donde se establece principalmente la implementación de las actividades de construcción y conexas de los proyectos de construcción que tengan por finalidad incrementar la capacidad de producción, procesamiento y de transporte en plantas o refinerías de hidrocarburos, y actividades de construcción y conexas de proyectos de construcción de redes de infraestructura, ¿no? También las actividades de exploración pueden operar, y existe una gradualidad que se ha establecido. Las primeras 2 semanas se desarrollan actividades relacionadas con la ruta crítica, por lo cual no se debe requerir personal mayor al 40%. Progresivamente se incrementan las actividades y personal de acuerdo a la evaluación del entorno de la matriz, que es lo que deben presentar, es una matriz de actividades. Durante las 2 primeras semanas no deben superar el 40% de lo programado, y progresivamente se van a incrementar las actividades de acuerdo a las particularidades de cada concesión y matriz. Algunos proyectos de construcción de actividades conexas que esperemos que se reactiven son ya, en el caso de las concesiones de gas natural a nivel nacional, que se puedan activar la fase de construcción de redes, ¿no? Y en el caso de los proyectos del norte, tanto de Piura y tanto de Tumbes, que puedan seguir sus actividades. Y bueno, tenemos algunos proyectos de construcción del sector importantes, en que con esto van a poder comenzar a tener sus actividades de vuelta, ¿no? Ahora, tenemos dentro de la aplicación ya específicamente de la resolución 128 y 129, tenemos 2 grupos. Uno son las empresas comprendidas en el artículo 2, o sea, las actividades necesarias para garantizar el abastecimiento de combustibles y gas natural, entiéndase, todas las empresas que ya vienen operando a la fecha, ¿no? Estamos hablando de lotes, de plantas, de grifos, de locales de venta en general, que deben presentar su plan, ¿no? Adecuarlo a lo que es establecido el MINSA y el MINEM, y para lo cual se ha establecido un periodo de adecuación, ¿no? Y se ha establecido un cronograma que lo vamos a explicar más adelante. Entonces, y los titulares de las actividades y proyectos deben presentar estos planes integrales cuyo alcance involucra tanto el personal propio como contratista y subcontratista. Y el otro grupo es las empresas comprendidas en la fase 1 del Decreto Supremo 080-2020 PSM, que son básicamente el tema de empresas que tienen a cargo proyectos de construcción, ya lo hemos mencionado anteriormente, los cuales sí tienen que presentar su plan de reactivación con una matriz, que la vamos a explicar más adelante, y la pueden presentar a través del correo plan-de-vigilancia-hidro@minen a partir del 18. ¿No? Los planes se presentan por instalación autorizada para operar, planta, lote, terminal, grifo, local, entre otros. Este es un poco el flujo que vamos a tener en forma general. La empresa está a cargo de elaborar el plan, como dice la norma, a través del Comité de Seguridad, en lo que compete. Lo presentará al Ministerio de Energía y Minas, el cual va a verificar la estructura mínima del plan. Y bueno, una vez que aprobemos, vamos a remitir un correo de respuesta o validación al empleador, ¿no? Y vamos a registrar en el SICOVID la autorización sectorial, ¿no? Inmediatamente el Ministerio de Salud remite al empleador el correo de autorización sectorial registrada,
y el empleador va a poder registrar dicho plan. ¿Qué debe contener el plan? Las acciones e intervenciones para el cumplimiento de los lineamientos del MINSA y del protocolo, y entre otros la siguiente información: datos de la empresa, representante legal, número de trabajadores, información del personal, puesto de trabajo, características de vigilancia, prevención y control por riesgo de exposición. Algunos lineamientos establecidos por el MINSA para la elaboración de los planes que deben tener en cuenta: limpieza y desinfección de los centros de trabajo, evaluación de las condiciones de salud del trabajador, lavado y desinfección de manos obligatorios, sensibilización de la prevención del contagio, medidas preventivas de aplicación colectiva, medidas de protección personal, vigilancia de salud, otras consideraciones importantes como revisión o reforzamiento que realiza el trabajador antes de la cuarentena, y también la identificación de los grupos de riesgos, ¿no? Ya actualmente se ha actualizado esta matriz: son edad mayor a 65 años, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer, ¿no? Asma, diabetes, entre otros. Y bueno, la obesidad con IMC de 40, que también se ha actualizado de acuerdo a lo estipulado por el MINSA. En todos los casos se debe priorizar el trabajo remoto en lo que pueda ser viable, y si la persona desea elaborar o prestar servicios, puede sugerir una declaración jurada conforme a las disposiciones del MINTRA, ¿no? Ahora, ya dentro de lo que es la adecuación de actividades, nosotros tenemos primero la elaboración del plan, que es a cargo de ustedes, la verificación por parte del MINEN, que lo vamos a hacer a través de una plataforma informática que va a ser implementada por la Dirección General de Hidrocarburos, y una vez que se haga esa verificación se va a registrar en la plataforma del MINSA, ¿no? Toda adecuación debe ser presentada a través de la plataforma informática. Esto es súper importante debido a que la adecuación, como se los he mencionado anteriormente, es para todas las actividades que ya están operando. Entonces, para poder sistematizar y hacerlo de una manera ágil, y vamos a hacer la plataforma con algunas preguntas guiadas para que todos los usuarios puedan ingresar la información y se pueda cumplir con esa verificación, ¿no? Y lo cual se ha establecido también un cronograma, ¿no? A la fecha hay empresas que están enviando la información de sus planes adecuados al correo. El correo está habilitado exclusivamente para las empresas que recién van a comenzar operaciones, las que se han reactivado. Las que ya están operando, la adecuación la tienen que hacer a través de la plataforma, que la comunicaremos oportunamente a través del portal institucional. Bueno, este es el cronograma un poco para todas las empresas que vienen operando. Al costado pueden ver las actividades y las semanas de presentación de acuerdo a la fecha de implementación de la plataforma. Apenas se comunique que la plataforma ya está operativa, van a poder presentar semana a semana sus planes adecuados de acuerdo a la actividad que vienen desarrollando a la fecha. El otro grupo importante es ya las actividades que van a reactivarse, ¿no? También deben presentar su plan, ¿no? Y enviar también al correo, no a la plataforma, sino al correo Plan de Vigilancia del MINEN. Eric, ¿no? disculpa, Eric, si me permites Dime. un minuto, hay algún problema en el audio, por momentos se ha ido bajando, como que está oscilando tu señal. Fíjate, por favor, de repente hay alguna conexión que está cruzando. Hemos tenido varios avisos de ello. Y si no, continúa, por favor. Ok, ¿ahí me escuchas, Enrique? Ahí, adelante. Ok. Bueno, el otro grupo son las actividades que se van a reactivar. También tienen que presentar su plan, pero a través del correo que hemos implementado, que es el plan de vigilancia hidro@minen.gov.pe, ¿no? Para lo cual ya la dirección va a verificar los requisitos y de cumplirse se notificará al MINSA. Algo importante dentro de lo que tienen que presentar es un formato, en el anexo 1, es un formato de gradualidad de actividades a reactivarse. Hay algunas consideraciones que deben tomar en cuenta. O sea, todos los proyectos deben tener una lista de actividades constructivas y que de una otra manera nos va a ayudar a poder dosificar el trabajo dentro de las empresas de una forma gradual, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Bueno, esta es la matriz, las consideraciones, y el dato del formato corresponde a cada lugar de una ejecución. Las actividades constructivas conexas tendrán una duración máxima de 15 días. La métrica de trabajo corresponde a la cuantificación referencial de la actividad constructiva.
las actividades de inicio previstas para las 2 primeras semanas y el trabajo programado deben ser el punto de partida para la evaluación de la gradualidad. En el caso de los concesionarios de distribución de gas natural, pueden realizar las actividades de lectura y medición, reparto de residuos, certificación de usuario. A partir de la vigencia de la presente norma, los concesionarios de gas natural deben realizar, en primer lugar, la construcción de tuberías de conexión y acometidas pendientes y habilitación de instalaciones internas pendientes, las cuales deben ser priorizadas para su culminación. Y en tema ya del anexo 4, el formato del plan de vigilancia, hay unos criterios generales que deben considerar. Esta es una estructura general, ¿no?, en donde hemos puesto los datos del proyecto, objetivos y alcance del plan, lugar de trabajo, memoria efectiva, cronograma, declaración jurada, ¿no? También tenemos criterios específicos, ¿no?, en base al protocolo aprobado, las medidas de prevención y control ante el riesgo de propagación del impacto sanitario del COVID, ¿no?, y acciones previas al traslado de ingresos. Son algunas cosas que algunas empresas tienen que considerar dependiendo, vamos a decir, las actividades que desarrollan a la fecha, ¿no? Algo súper importante ya para terminar es que la matriz para las actividades que van a reiniciarse, la dosificación de esas actividades nos va a permitir poder controlar el avance y el aumento de actividades progresivamente. Y vamos, se ha colocado que la supervisión constructiva, básicamente de construcción, como siempre lo viene haciendo desde los INARMIN, lo cual nos va a poder permitir ver que las empresas cumplan con los compromisos de avance que han estipulado en su matriz, ¿no? Básicamente es eso, y con eso esperamos ya recibir los protocolos y la matriz de las empresas que se van a reactivar para ya poder evaluarlos y poder ya dar el go para que lo registren en el MINSA y ya puedan iniciar sus actividades. Y en el caso ya de todas las actividades que están operando, esperar la implementación de la plataforma y de acuerdo al cronograma puedan ingresar la información que se les solicita. Bueno, básicamente ese es un trabajo que el Ministerio viene realizando para la implementación del protocolo sectorial, tanto para minería, hidrocarburos y electricidad. Eso sería todo. Ok, Eric, muchas gracias. Tuvimos ciertos problemas, se estaba entrecortando por momentos el audio. Hemos sido conscientes de ello, estamos tratando de verificar cuál es el problema para todo el personal que está conectado. Entendemos también que es el tema de saturación de redes en estos momentos, ¿cierto? Vemos la cantidad de gente que está participando. Sin embargo, el compromiso de la sociedad está en poder alcanzarles la información que pudiese haber quedado un poco entrecortada, ¿no? También estamos tomando nota de sus preguntas. Vamos a tener la participación de los dos ponentes, luego de los panelistas, y finalmente vamos a atender sus preguntas, las cuales las estamos agrupando por el tipo de consulta que están haciendo. A continuación, el siguiente ponente es Roberto Arellano. Roberto es técnico mecánico industrial, instalador y proyectista de gas, autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de Chile. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector de hidrocarburos, de GLP y gas natural, habiéndose desempeñado en posiciones de jefatura y gestión de empresas transnacionales como Lipigas, Repsol, YPF, Comercial del Perú, Repsol Gas, Solgas, entre otras. Actualmente se desempeña como subgerente de Seguridad y Salud en el Trabajo de Cálida, Gas Natural de Lima y Callao. Roberto, el micro es todo tuyo y ojalá que tú tengas mejor señal en estos momentos. Gracias. Gracias, Enrique. Voy a colocar la presentación, voy a compartir la presentación. Bien, creo que está la presentación. ¿Me confirma si está la presentación? ¿Es correcto? ¿Estamos viéndola? Bien, gracias Enrique, muy buenas noches a todos los participantes, me es muy grato saludarle y por este medio poder compartir con todos ustedes en nombre de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y conversar un poco sobre los lineamientos generales del documento protocolo sanitario en el sector de hidrocarburos para enfrentar el COVID, que es un documento preparado que recoge las buenas prácticas de nuestros agremiados y que está contemplando todas las instalaciones
operativas y actividades autorizadas y que comprenden exploración, producción, refino, transporte, distribución de hidrocarburos, así como actividades de comercialización. Para la elaboración del protocolo, las empresas asociadas recogieron tanto la normativa legal nacional como recomendaciones de organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas, y fue elaborado por un grupo de expertos de seguridad y salud en el trabajo que conforman la agremiación de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. ¿Cuál es el objetivo de este documento? Bueno, documentar las buenas prácticas para implementar medidas de prevención, detección temprana y respuesta ante los casos de sospecha y detección de la enfermedad del coronavirus. Y el alcance aplica a todas las actividades, como les decía, de trabajadores y contratistas que ejecutan medidas de prevención, control y contención para evitar la propagación de esta enfermedad. Consideraciones importantes a tener que durante mientras se mantenga el estado de emergencia sanitaria, se han establecido un total aislamiento de comunidades nativas en el área de influencia de las actividades de hidrocarburos, respetando lo dispuesto por la autoridad nacional. La elaboración, como les comentaba, participaron un grupo de expertos en seguridad y salud en el trabajo de los agremiados de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y Energía, y la última actualización se realizó el día 8 de mayo en base a las últimas resoluciones ministeriales emitidas por las autoridades, y finalmente el documento fue aprobado por el Comité de Hidrocarburos, del Subcomité, perdón, de Hidrocarburos de la Sociedad. ¿Qué medidas usaremos en el sector de hidrocarburos para operar y enfrentar el COVID? En realidad este documento recoge cuatro fases principales, que son la premovilización, el ingreso a las instalaciones, la estadía en las instalaciones, las medidas de aislamiento y los planes o protocolos de actuación ante la sospecha de un caso, de cómo se debería evacuar un trabajador. Dentro de la fase 1 se identifican la identificación de los grupos vulnerables de riesgo, registro importantísimo de las declaraciones de los trabajadores, si presentan sintomatologías, evaluación física por parte de los profesionales médicos de la salud, definición de las modalidades de transporte, ya sea marítimo, fluvial, aéreo o terrestre, cada una de ellas acorde a las disposiciones emanadas por la autoridad. En cuanto al ingreso de las instalaciones, bueno, se definen la evaluación nuevamente de los trabajadores y las medidas preventivas o protocolos para el acceso a las instalaciones. En la estadía de las instalaciones, en la fase 3, sobre todo medidas de higiene y convivencia, modalidades de trabajo a distancia, de ser factible, procedimientos de desinfección o planes, plan de comunicación de los trabajadores y asistencia y acompañamiento a los mismos. En la fase 4 de medidas de aislamiento se consideran, bueno, las zonas que se considerarán dentro de las instalaciones o facilidades para el aislamiento de personas que pudiesen tener sintomatología o presentar algún tema que se pueda asociar en este caso, a la enfermedad del COVID. Entrando un poco más a profundidad, digamos, en la fase de premovilización, como decía Eric, bueno, se han considerado todo lo que tenga que ver con factores de riesgo, acorde a las últimas resoluciones emanadas por la autoridad. Yo no la voy a repetir, pero hablaban de personas mayores de 65 años, con morbilidades o enfermedades o patologías que las puedan hacer vulnerables o más sensibles al contagio, como también en caso de un tratamiento de una persona que teniendo ya preexistencias, lo hace más vulnerable a que sea más grave o con mayor rigor, ¿no es cierto?, la enfermedad, digamos, del COVID. También es importante la declaración jurada que puedan hacer los trabajadores, si pertenecen o no pertenecen a un grupo de riesgo,
si han presentado sintomatologías durante el tiempo antes de ingresar a trabajar, si han tenido contacto o no han tenido contacto con casos sospechosos o personas provenientes de otros lugares. La evaluación que repetimos, la evaluación física que hacen los profesionales de la salud y el acondicionamiento de los medios de transporte que se deben respetar, ¿no es cierto? Los aforos, el distanciamiento entre personas, el uso de las mascarillas. El uso de las mascarillas debe ser permanente, cubriendo nariz y boca y no parte del rostro. Las capacitaciones o recomendaciones que se hacen previo al embarque, todo lo que tenga que ver con provisión de equipo de protección personal, y las recomendaciones también tanto para los tripulantes o los conductores de transporte. En la fase 2 de la evaluación de ingreso a las instalaciones, volvemos a hacer la evaluación primaria, ¿no es cierto?, el triaje primario para hacer descarte por parte de los profesionales de la salud. Las zonas de recepción deberían considerarse aisladas de las zonas de las facilidades, a fin de poder realizar una evaluación y poder hacer descartes o triajes que no vayan a hacer contaminación de las áreas de nuestras instalaciones. También se deben tomar recomendaciones de desinfección de las instalaciones, como también de los equipamientos que puedan traer los mismos trabajadores en equipo, ya sean maletas, maletines, mochilas, y otros efectos personales que pudiesen portar. Dentro de la fase 3 también les comentaba que estaba la parte de desinfección de las instalaciones. Esto es conveniente tener programas para que no se vayan a complementar con las actividades, originando inconvenientes de desarrollo de las mismas. Y también tenemos que tener claro que no tienen nada que ver con los programas de fumigación, que son otras actividades que no tienen que guardar relación con lo que es desinfección para evitar contagios con la enfermedad de esta plaga que nos afecta a todos. Finalmente, en la etapa número 4, que corresponde a la parte de aislamiento temporal, o espacios de aislamiento para casos sospechosos o posibles contagiados, las facilidades deben estar separadas de las instalaciones y para que los profesionales, digamos, de la salud puedan hacer la evaluación y así determinar con el profesional médico si corresponde o no corresponde realizar la evacuación del trabajador. Ante la posible evacuación se deben activar los protocolos destinados para tal fin, y lo importante también es mantener un contacto permanente entre el centro asistencial con el medio de transporte para saber la evolución del trabajador durante el traslado, y los profesionales que lo van a recibir puedan ir ya preparando las condiciones para recibir. Otra cosa también que es importante es el comunicar directamente a la autoridad sanitaria del posible caso, como también posteriormente en la etapa, una vez que se haya sido internado, los profesionales médicos deberán hacer seguimiento del caso para saber si hubo respuesta del caso positivo o si fue negativo, y poder hacer seguimiento posterior e informar o a la autoridad competente y a mantener en directa comunicación al área de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Finalmente, algunas recomendaciones generales que concibe el documento para empresas contratistas, que tiene que ver que todo lo que guarde relación con declaraciones juradas, para conocer si los trabajadores han tenido contacto o sintomatologías referente al COVID. También se deben contemplar por parte de los titulares, lo ideal, áreas
destinadas para que los contratistas puedan hacer descargas de materiales, disponer de sus equipos previo al ingreso de la instalación o donde vayan a desarrollar los trabajos para los cuales han sido contratados. También se debe prever algún tipo de confinamiento o espacio aislado en caso se presentase algún caso sospechoso o de posible contagio, como también el contratista debe tener sus protocolos propios para determinar cómo va a proceder con la evacuación si fuese necesario del trabajador. Básicamente, en líneas generales, hay algunas cosas que en la presentación anterior mencionó Eric, que no las quise volver a comentar, pero el protocolo quisiera decirles que está a disposición de todos ustedes en nuestra página web de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y Energía, y esperamos que les sea de utilidad como lineamientos a aplicar acorde a las actividades que cada uno desarrolla en sus propios negocios. Muchas gracias a todos. Enrique, te doy el pase, por favor. Muchas gracias, Roberto. Muy bien, cuando ya estamos terminando la presentación de cada uno de los ponentes, lo que podríamos hacer, es una de las recomendaciones de los que nos están acompañando, es apagar de repente el video en ese momento para que no se cargue, no se sature tanto el ancho de banda. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? Ok, continuamos ahora con el panel. Para ello, hemos invitado a 3 personas de reconocida trayectoria. Uno es César Arce. César es gerente de salud y seguridad en Hunt, cuenta con estudios en administración y se ha desarrollado profesionalmente en el área de seguridad y salud durante los últimos 40 años en la industria petrolera y minera. También nos va a acompañar Manuel Muro, quien es magíster en gerencia de servicios de salud de la Universidad de San, médico especialista en seguridad general de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con experiencia en administración de servicios de salud en el ámbito privado, en el sector de minería y de hidrocarburos. Y también Carlos Prealé, que se desempeña como supervisor de salud ocupacional para Pluspetrol, es médico de profesión y tiene un diploma de especialización en salud ocupacional, gerencia de seguridad y salud de empresas por ESAN. Tiene más de 20 años de experiencia en la gestión de salud ocupacional en minería, hidrocarburos y asesoría en industrias varias. Como tal, cedo el pase a los panelistas para que puedan hacer sus comentarios como tal. Adelante, César, por favor. César, creo que estás con el micro apagado todavía. Ok, sí, así estaba. Gracias. Buenas noches. César Arce de Hunt. Yo creo que como sucedió en toda la industria, iniciamos el control de la epidemia con los pocos datos existentes. Esto debido a que, haciendo un poco de memoria, a inicios de marzo en el Perú, la vida se desarrollaba normal y veíamos muy lejanos los efectos de la nueva epidemia. Esta afectaba a los países asiáticos y europeos hasta que a principios de marzo apareció el primer caso positivo de COVID en el Perú. Solo 10 días después confirmaron la existencia de casi 100 casos positivos y se cambiaron las reglas del juego con la orden de aislamiento social obligatorio. En esas circunstancias es que nos vimos ante un peligro nuevo que nos exigió establecer controles para reducir la probabilidad de afectar la salud del personal, en tal magnitud y velocidad que ponía en peligro no solamente la salud de los trabajadores, sino la continuidad del negocio. Esto raras veces lo veíamos. Luego de este preámbulo voy a continuar con los controles establecidos actualmente, lo mismo que se vienen mejorando a paso acelerado con los nuevos descubrimientos y el flujo de la información como la que estamos intercambiando ahora mismo. Uno de los primeros pasos que dimos fue establecer el comité de crisis, que estaba conformado por los miembros de la alta dirección. Ya les explico después para qué nos sirvió. El segundo paso fue la definición de entidades de consultas y confirmación de datos como fuente confiable.
Para nuestro caso, fueron primero la Organización Mundial de la Salud, el Centro de Control de Desastres de Estados Unidos, y posteriormente comenzó a salir muy fluida la legislación peruana, que la adoptamos como fuente de información confiable y una ayuda más, ¿no? Porque nos guiaban los pasos a dar sobre una pandemia que no conocíamos cuáles eran los controles. Y establecimiento de los protocolos médicos para los casos que se pudieran presentar. Esto, lógicamente, con médicos. Estas primeras acciones contribuyeron al análisis de la situación mundial, nacional y operacional. Agilizaron la toma de decisiones, aprobaciones y compras, muy importantes en las actuales circunstancias, dado que los consumibles desaparecían inmediatamente. Ibas al proveedor y si no tenías, seguíamos el proceso normal de las empresas que tenemos todos. Esto es un poco lento a veces para las circunstancias que exigían la situación actual. Y soportar todas las decisiones a implementar en las diferentes áreas operativas. Ya les explico por qué. Definir la fuente de información fue muy importante porque ayudó a contrarrestar la ola de información que llegaba y sigue llegando de todas partes. Doctores, científicos, sanadores y por todos los medios. No nos podíamos salvar de eso y no nos podemos salvar. Lo que ayudó a esto fue el establecer cuáles eran las fuentes y de ahí definir qué acciones a tomar. Lo primero que hicimos fue preparar al personal, el entrenamiento a todo el personal para ayudarlo y enseñarle a defenderse, identificar el peligro y enseñarle a defenderse. Esto lo hicimos con un especialista en enfermedades infecciosas que contratamos y pasó por todas las áreas operativas explicándoles a todos y cada uno cómo era esta enfermedad, cómo los atacaba, cómo se podían contagiar y cómo ellos podían detectar los síntomas y qué hacer para no contaminar. Le pusimos mucho énfasis al personal que nos brinda el catering y la alimentación, porque son personas que podían multiplicar esta epidemia muy fácilmente. Y ahí continuamos con difusión de sintomatología y medios de contagio y cómo prevenir para todo el personal a través de todos los medios disponibles. Nosotros tenemos pantallas de TV donde pasamos mensajes al personal que está haciendo cola para almorzar, boletines, emails, charlas, como las que les he explicado, comunicados internos de información relevante. Establecimos un solo medio, una sola fuente de emisión de comunicaciones y esta se encargaba de emitir las normas del gobierno, los temas importantes. Yo creo que si no hubiésemos hecho esto, algunas personas hubiesen terminado haciendo gárgaras de sal para prevenir el COVID. Fue muy importante. Y ahí pasamos a comenzar a controlar el ingreso a las instalaciones. Se instaló el triaje médico previo al ingreso a instalaciones, verificación de sintomatología y temperatura corporal, y solo ingresaban asintomáticos, creo que como en todas partes. Se estableció el teletrabajo para el personal administrativo y el personal sensible, y en las áreas operativas se unificó los cambios de guardia para todo el personal. Nosotros teníamos guardias personal de 5x2, de 14x14, de 9x6, varios sistemas de trabajo. Todo se unificó en uno solo. Y esto, lógicamente, con la aprobación de los miembros de la alta dirección, a través del comité COVID, como nosotros lo llamamos. El ingreso a las áreas operativas solo era permitido con la aprobación de la alta dirección. Es decir, alguien quería entrar en una fecha diferente a la que estaba establecida, tenía que tener la aprobación de la alta dirección. Posteriormente, con la mejora de la información, se trasladó el triaje al lugar de origen, previo a subir el transporte y recojo desde el domicilio del personal. Actualmente se realizan pruebas rápidas a todo el personal el día previo al del viaje.
Y lógicamente continuamos con los otros controles. Lo que estoy comentando son sumas, se han sumado los controles que ya tenemos. Desinfección de la carga y vehículos de ingreso a las instalaciones y uso de equipo de protección personal especial para abordar y maniobras de buque. En los trabajos al interior de las áreas operativas establecimos la distancia segura como barrera para el contagio. Si lo tenemos claro, como dije al comienzo, mientras que esto sucedía en Asia y Europa, a nosotros no nos afectaba porque estábamos muy distantes. Ergo, la barrera dura para este tema, hablando en temas propios de seguridad, es la distancia. Y posteriormente vendría como barrera, digamos, la última barrera, el EPP, si tenemos que romper esa distancia. Pero para efecto de asegurar que esta barrera se mantuviera, se hicieron demarcaciones de pisos en comedores, reducción de sillas y mesas, eliminación de autoservicios. Nosotros, como en muchas partes, teníamos puntos de salad bar, donde la gente iba y se servía. Eso se eliminó y pasó a estar bajo el control de personal de la empresa que nos servía. Una sola persona servía. Eliminación de puntos comunes de contacto. Saleros, azucareros y todos estos puntos de contacto común se eliminaron por completo. Y en los lugares de trabajo, inicialmente teníamos el distanciamiento seguro en todo momento. Y si se requería reducir la distancia segura, el uso de mascarillas era obligatorio. Ahora el uso de mascarillas es obligatorio en todo momento. Y en adición a la distancia. La distancia es la barrera dura, como reitero. Las salas de control se eliminaron y hubo prohibición de ingreso, cierre de salas de reuniones, cafeterías y todos los centros de esparcimiento donde la gente tuviera contacto. Viaje en área de trabajo por personal médico a todo el personal. Diariamente, personal médico sale a recorrer todas las áreas de trabajo y verificar, conversar con el personal para verificar que el estado en el que ingresaron se mantiene. Y esto tiene doble efecto, ¿no? Uno, estamos controlando diariamente esto y en adición le da cierta tranquilidad a la gente. Es otra de las cosas que afectan bastante. La inquietud de la gente tiene miedo a acercarse uno a otro y esto ayuda bastante. Y cada trabajador debe mantener una lista de personas de contacto actualizada en todo momento. O sea, es decir, me reúno con alguien y tengo que anotar eso en una libreta. Eso es por si en algún momento alguien resultara con los síntomas, ya tenemos los contactos identificados ya. Solamente quedaría preguntar al trabajador si es que hubo algún otro contacto adicional a los que ya tenía apuntados ya. En áreas comunes, cerramos las salas de recreación, gimnasio y provisión de deporte de contacto. Solo se permiten deportes que no requieran contacto o estar cerca de las personas, como salir a correr, en solitario, hacer deportes, y los gimnasios en zonas muy distantes, en máquinas distanciadas. En general, se instalaron dispensadores de alcohol en gel en todas las áreas, eso sí, lo pusimos por todos lados. Puntos de desinfección de calzados al ingreso de todas las áreas cerradas. Personal extranjero solo ingresaba post cuarentena. Bien, eso era básicamente lo que quería compartir con ustedes. Esas son las acciones que estamos tomando y las comparto de muy buena gana para efecto de poder influenciar en otras operaciones si esto es posible, ¿no? Y la otra es insistir, ¿no? Tenemos aliados que nos apoyan. El primero es la legislación, que nos va descubriendo día a día cosas nuevas. Están un grupo de gente estudiando esto y es un aliado que lo tenemos muy presente y estamos muy atentos a los que promulgan. El otro es la OMS, la CDC de Estados Unidos y la Sociedad Nacional ahora con su protocolo, ¿no? Eso es todo, Enrique.
Muchísimas gracias, César. Muy claro y felicitaciones por todo el esfuerzo que están haciendo para llevar adelante las operaciones con el menor impacto posible en los trabajadores que tienen a su cargo, ¿no? Manuel, por favor, ¿qué nos puedes comentar? Buenas noches, y agradezco a la sociedad la invitación para bueno, hacer un comentario de lo que estamos haciendo en Plus Petrol, ¿no? Aquí tenemos en Perú lo que es Plus Petrol Perú Corporation para ubicarnos, el lote 88, el lote 56, donde está el gas de Camisea, y la planta de fraccionamiento líquido gas natural de Pisco, que es, digamos, el comentario que voy a hacer, ¿no? Ya un poco también haciendo que las diferentes fases se han ido también realizando en Plus Petrol, de acuerdo también a cómo se venía dando los avances desde el mes de marzo, ¿no? Empezando con las comunicaciones corporativas, empezando con lo que es la higiene, el alcohol gel, el lavado de manos, bastante trabajo en lo que es la comunicación con respecto al lavado de manos y también con respecto a los usos de mascarillas. Debo mencionar que hemos empezado a trabajar los protocolos a través de una unidad corporativa, con las operaciones de Ecuador, de Argentina y de Perú, con los médicos corporativos, para poder alinear un protocolo corporativo. Esto lo hemos venido trabajando en las reuniones con las altas gerencias de recursos humanos, y para que este protocolo corporativo, que iba sumando todo lo que venía agregándose de acuerdo a lo que las legislaciones o las normativas, decretos supremos o resoluciones ministeriales iban saliendo, eran publicadas, íbamos cambiando y actualizando ese protocolo. A lo que nosotros íbamos es irnos al protocolo del país que más, digamos, restricción daba, y nos teníamos que plegar al que más daba, ¿no? Entonces, un poquito para estar un poco adelantado en lo que son los protocolos. El protocolo corporativo lo que ha servido es para preparar en Perú un protocolo Perú, ¿no? Y este protocolo Perú ha servido para que también las locaciones tanto de Pisco como del lote 88 y lote 56 hagan sus protocolos de sus propias, digamos, realidades de cómo están operando, porque tienen diferencias, ¿no? Entonces, eso también se avanzó durante el tiempo hasta el momento. Nosotros también hemos pasado por las fases, hemos desarrollado una declaración jurada COVID, que esta declaración jurada era para buscar sintomatología respiratoria y toma de temperatura. Esta declaración jurada COVID ha ido modificándose durante el tiempo, también de acuerdo a los cambios de las normativas que iban saliendo. ¿Dónde lo utilizamos esto? Lo utilizamos en los puntos de entrada. Nosotros tenemos puntos de entrada para Camisea en los aeropuertos, en el aeropuerto de Lima. Entonces teníamos personal de salud que revisaba las declaraciones juradas de salud, tomaba la temperatura y si encontraba algún hallazgo, se comunicaba con uno de los médicos de Lima, en este caso con oficina, y nosotros confirmábamos que tal trabajador no viajaba o no podía subirse al avión, ¿no? Y le indicamos a dónde tenía que ir esta persona, que si tiene alguna sintomatología. Entonces, esta declaración jurada de salud lo hemos estado utilizando en aeropuerto, en puertos y en los buses también, ¿no? En los buses donde suben los trabajadores. Hemos trabajado lo que es el alcohol gel en todas las locaciones, la parte de higiene, que era muy importante, lo que es el lavado de manos, y los equipos de protección personal. Sabíamos que iba a haber un problema en la adquisición de los equipos de protección personal, y entonces
teníamos que adquirir la N95, tratar de encontrar N95 para el personal de salud, teníamos que encontrar las mascarillas quirúrgicas para cierto personal de trabajadores y algún personal que tenía una relación externa, y también en un momento y tuvimos también que entregar y hacer las mascarillas textiles que hemos entregado a todos los trabajadores. De igual manera, nosotros también fuimos desarrollando que las mascarillas fueron poco a poco ampliándose y ahora ya lo utilizan todos los trabajadores durante todo el tiempo, solamente para los alimentos se quitan la mascarilla, ¿no? Al respecto también, hablando de Camisea, y hemos estado tanto en Camisea como en Pisco teníamos también el personal de salud en la subida de los domicilios, porque en Pisco el personal sale a su casa todos los días, entonces tenemos que tener un doble control, al subir en el bus y a la entrada a la planta con declaración jurada y con control de temperatura, ¿no? En todo este tiempo lo que nosotros hemos encontrado en el área médica eran sintomatología respiratoria que no ingresaban ni a la planta ni ingresaban al avión. Si en algún momento ellos ya en la operación aparecía alguna persona con sintomatología, de inmediato la unidad médica lo ponía en nuestra zona de aislamiento y se llevaba esto, y en algunas oportunidades hemos tenido que ingresar la prueba molecular para descartar que solamente eran cuadros comunes. Hasta ahorita, en lo que es el Camisea, no hemos tenido, digamos, un hallazgo en lo que es el lote 8856 en Malvinas, un hallazgo positivo, ¿no? Pero hemos seguido avanzando. De igual manera se cambió a un régimen 21×21, tanto en Malvinas como en Pisco. La razón es que hemos entrado a una fase no solamente de búsqueda de sintomáticos, sino también teníamos que ver los asintomáticos. Entonces, sabemos que hay un porcentaje de asintomáticos, personas que ni siquiera conocen que tienen el virus, y esto lo hemos empezado ya la última semana de abril, en la cual el trabajador está 21 días en la labor, en el caso de Camisea, viene a Lima, 14 días están con la familia, y los últimos 7 días lo ponemos en una cuarentena de hotel. Y aquí en la cuarentena de hotel, la estrategia que nosotros teníamos que ver desde el punto de vista médico es ver qué se espera encontrar con la prueba molecular, cuánto es el periodo de días de ventana que tiene esto, y cómo podemos también manejar la prueba rápida. Así que nosotros, sabiendo que ya había proveedores locales autorizados que manejan la prueba molecular, contratamos con ellos, y de esa manera ingresa un grupo de trabajadores a la cuarentena. Hacemos la prueba molecular ya cuando están previo filtro, se hace un previo filtro de declaración jurada de salud, temperatura, y de ahí, si hay un hallazgo, retornan a su domicilio. Si ingresan, si es que ingresan a la habitación, en el día siguiente o en 2 días, en los primeros 3 días, le hacemos lo que es la prueba molecular. Y con la prueba molecular, entonces esperamos el resultado, pero ya en el día 6, un día antes de que cumpla la cuarentena de 7 días, le hacemos lo que es la prueba rápida. Entonces ya con los 2 resultados, con los resultados de prueba molecular, los hallazgos de asintomáticos positivos con prueba molecular detectada ya no ingresarían, son retirados. Le damos las indicaciones de cómo se debe hacer el aislamiento, en el caso de los contratistas a través del médico de los contratistas, y en el caso de Plupetrol, nosotros los médicos conversamos con los trabajadores de Plupetrol y le damos las indicaciones. Y también cómo se debe hacer el seguimiento, de tal manera que el seguimiento que debe hacer tanto la información al Ministerio de Salud, dar los datos epidemiológicos a través del 113, y también a través de la EPS
y a través de la clínica el seguimiento hasta obtener el alta epidemiológica, ¿no? Descanso médico y alta epidemiológica. Nuestro protocolo indica para reingreso 2 pruebas moleculares negativas. Entonces, tenemos la opción que en el seguimiento de descanso médico y alta epidemiológica se podría hacer una prueba molecular y la siguiente prueba molecular lo podríamos hacer en la cuarentena ya y antes de que empezara a trabajar. Ya, digamos, eso es lo que nosotros estamos en el proceso en lo que respecta a Malvinas y en lo que respecta a Pisco también ya hemos iniciado el día de mañana están ingresando en cuarentena los trabajadores para hacer lo mismo, la prueba molecular y la prueba rápida, y de esa manera a asegurar de que no estén entrando asintomáticos a la operación, ¿no? Eso seríamos en resumen, desde el punto de vista de gestión, lo que podría darles a conocer ya, para continuar, ¿no? Agradeciendo estos minutos de haber dado, digamos, este resumen que nosotros venimos haciendo. Bien, muchas gracias, Manuel. Muy clara tu explicación sobre lo que están desarrollando ustedes. Y le damos el pase ahora a Carlos. Carlos Perelé, por favor. Gracias, buenas noches. Si bien es cierto, Manuel ha abordado bastante información con respecto a la gestión que estamos haciendo en Pluspetrol, me gustaría tomar este tiempo como para ir reforzando algunos puntos que se vienen desarrollando. Pluspetrol, si bien es cierto, como cualquiera de nosotros, se viene enfrentando a esta pandemia desde que esta parte en China, en la ciudad de Wuhan, y obviamente que a la fecha vamos solamente cerca de 4 meses en conocimiento de la enfermedad. En la medida que se va presentando la enfermedad, a cada país a donde va tomando o ha tomado cuerpo la enfermedad, va determinando diferentes niveles. Y es por eso que desde el inicio, cuando cuando veíamos de forma remota a la epidemia o el brote epidémico desde China y luego que pasa hacia Europa, fueron que se comenzaron a confeccionar estrategias a nivel corporativo, como decía Manuel. Y estas estrategias buscaban de principio establecer el cerco de entrada de pacientes que pudieran proceder de los lugares donde se comenzó a desarrollar la irradiación de la enfermedad. De inicio habíamos establecido barreras epidemiológicas para las personas que procedían de países como de Estados Unidos, Europa y China, en principio. Luego, posteriormente, extendimos este mecanismo de protección con los países de toda Asia, considerando también en Medio Oriente a Irak, y luego considerando a toda Europa y sumándolo a Estados Unidos. Esta definición fue consensuada a nivel corporativo, como decía al inicio Manuel, con las operaciones en Ecuador, Argentina, nuestras oficinas en Uruguay, en Houston, en Angola, y homologando este tipo de cerco epidemiológico para el ingreso. Cuando comenzaron a salir los casos cero en cada uno de los países, las medidas se han venido ajustando y sobre la base de una acción tipo comité de crisis desde el nivel central de nuestra casa matriz, se empezó a interactuar por los equipos de salud, por los equipos de recursos humanos y por los equipos de operaciones. Asimismo, en otros niveles también se empezó a trabajar con el compromiso desde la dirección de supply chain, con cada uno de los sites, también en cada equipo operativo, empezar a hacer las compras necesarias para tener provisión en cuanto a lo que son equipos de protección personal, implementos para ejercer mecanismos de control a los ingresos o ya en las instalaciones, la implementación de áreas de aislamiento en cada una de nuestras operaciones operativas, llámese la planta de Camisea, llámese la planta de fraccionamiento de líquido de gas natural como es Pisco, llámese en el lote 8 y las diferentes baterías extractivas que tenemos en esta operación del lote 8. Eso es, en la línea de tiempo, es como empezamos. Luego ya estamos en una etapa en la que la enfermedad se convirtió en pandemia y eso nos pega a todos los países ya,
en el caso nuestro como Perú, ya estamos en una etapa en la que la enfermedad se da por contagio comunitario, ya está en todas las ciudades o en la mayoría de ciudades del Perú, con unos más casos que otros, como son las ciudades que concentran mayor población, y también estamos afectos a las condiciones sociales que se viven en cada zona del país donde estamos operando. Y de esta manera nos ha llevado a afinar las estrategias que tenemos en cada una de nuestras operaciones. Operaciones como la que hablamos en el caso de Camisea, es una operación que el punto de ingreso es básicamente por vía aérea, y para lo que son, digamos, materiales, herramientas o equipos que pueden ser movilizados por vía fluvial, lo hacemos desde los puertos de Pucallpa, Iquitos, y van por vía fluvial, atravesando o llegando por el río Urubamba. Entonces, hemos tenido que establecer estrategias en los diferentes niveles, en el nivel del movimiento de mercancías como en el nivel de movimiento de nuestro personal. Y para lo que es el movimiento de personal, ya habíamos visto que la estrategia fundamental estaba en establecer el aislamiento el distanciamiento de la gente. Y asimismo, identificar casos probables de sintomáticos, porque así empezamos, identificando sintomáticos, y es por eso la primera estrategia que comentaba al inicio Manuel, con respecto al uso de un documento de declaración jurada COVID-19, que permitía identificar personas que procedían o habían estado de vacaciones por viaje de negocios en lugares de procedencia donde estaba había mayor estadística de casos con respecto al COVID-19, y asimismo aquellas personas que en la última semana, y más aún en los últimos 48 horas, se reportaban con alguna sintomatología respiratoria, eran sujetos de canalizarlo para activar los servicios de salud que correspondieran. Si son propios de Pluspetrol, a través de la afiliación con la EPS, y si son de empresas contratistas, a través de las redes de salud que le correspondan. Activado eso, nos llevó a la estrategia que implementar en el medio de filtro de ingreso, y en el medio también en nuestras operaciones. En nuestras operaciones, si bien es cierto, se hace un seguimiento activo a aquellas personas que se pudieran reportar que en el programa de trabajo que pudieran tener se presenta alguna sintomatología, tiene que acercarse de inmediato a la unidad médica, y se establece, de confirmarse el cuadro respiratorio, se establece el cerco epidemiológico con todos los posibles contactos. Para esto se está manejando también un documento que se denomina documento de identificación de posibles contactos o puntos de contaminación o presunta contaminación frente al caso de que hayan tenido contacto con superficies de uso común, etcétera, para poder identificar a los sintomáticos que tengan a una razón de causa-efecto con alguna superficie o punto de acceso donde no sea necesariamente con personas. Sabiendo que la enfermedad se contagia principalmente de persona a persona, ese era nuestro primer enfoque. Y es sobre donde tenemos que actuar para establecer la identificación de los casos contactos, y ellos entran bajo el flujo y siguiendo la norma del Ministerio de Salud como la identificación de casos contactos. Se hace el filtro, se hace la evaluación, y si es necesario mantenerlos en situación de cuarentena, se mantiene en situación de cuarentena los contactos. Y los casos que están en estudio de revisión, en el momento, y nuevamente en la línea del tiempo, donde todavía no teníamos a disposición pruebas rápidas o pruebas moleculares en el medio nacional, solamente para el uso estricto del Ministerio de Salud, nos limitaba el accionar en cuanto a la clasificación diagnóstica. Y lo que activábamos y tenemos una suerte de buenas relaciones con el Ministerio de Salud en la planta Pisco, que a través de la dirección del Hospital San Juan de Dios en la ciudad de Pisco, y poder articular un filtro a las personas que pudieran reportarse con sintomatología respiratoria, donde activábamos
el proceso de aislamiento en el acceso a nuestras instalaciones, y posteriormente se ponía comunicación con el hospital de Pisco, donde concurre el equipo de diagnóstico y evaluación y clasificación de los casos. Se hace el estudio de prueba molecular, se da aislamiento a esta persona para que continúe guarecida en su domicilio o en algún alojamiento que dispone la compañía, y de esa manera se entrega el resultado. Bajo esa metodología hemos tenido la identificación, como dice la estadística nacional y como dice la estadística global, que no todos los casos que sean evaluados van a ser reportados como casos de COVID, clasificados como COVID. Y no podríamos tener la clasificación de diagnósticos de sintomáticos respiratorios que enfoquen a otro tipo de enfermedades. Y aquel colaborador que se encuentre en esa condición va a mantener su estado de cuarentena domiciliaria, y una vez que se encuentre liberado o ya en condición de alta al diagnóstico que sea no COVID, siendo enfermedad respiratoria, se podría reinsertar a la actividad laboral. ¿Sí? Si es un caso confirmado de COVID, va a seguir la secuencia del alta epidemiológica que determina la norma, la 239 o la 139 de inicio, y posteriormente a esa disposición se hace el control con pruebas que puedan definir el alta ya al diagnóstico de COVID. De esa manera se maneja la reinserción o la posible reinserción del trabajador a la actividad laboral habitual. En operaciones como las que tenemos en el lote 8, que opera en la selva de Loreto, vamos a tener también el riesgo social que se viene presentando. Si nosotros movemos un 80% de nuestra fuerza laboral que procede de la ciudad de Iquitos, obviamente que estamos teniendo el riesgo latente que se da en la misma ciudad de Iquitos, donde tenemos alta incidencia de casos reportados. Por eso es que hemos tenido también que, en situación que nuestras operaciones en el lote 8 están, digamos, suspendidas bajo una declaratoria de emergencia de nuestras instalaciones, hemos tenido que desmovilizar a nuestro personal y quedándonos con la mínima expresión a fin de poder estar durante el periodo que dure la emergencia sanitaria, evaluando la posibilidad de que se levante esta situación de emergencia, poder operar. De tal manera que llevar el número de casos que se dan en Iquitos hacia nuestras operaciones debe estar siendo controlado bajo las estrategias que venimos implementando. Desde el filtro del ingreso hacia nuestras operaciones, y luego durante el periodo de permanencia, llámese por actividades de mantenimiento o manejo de instalaciones con su mínima expresión de personal. Si tuviéramos caso, tenemos que mantenerlos en el aislamiento y posteriormente activar los canales de transferencia o evacuación de los casos que pudieran representar la necesidad de alguna atención en mayor nivel de complejidad, llámese a nivel hospitalario o llámese a nivel de ciudad, donde pueda ser manejado con la atención médica bajo los protocolos propios del Ministerio de Salud y los protocolos de las entidades prestadoras de salud que tienen en el ámbito de EPS. Entonces, esta información la venimos actualizando periódicamente, y me imagino que todos estamos en ese mismo trajín. Y lo que nos está dando el resultado es de mirar ya no solamente a los casos que se presentan, sino a los casos que ya están en situación de asintomático, teniendo nuevamente la premisa que la enfermedad ya se encuentra en una transmisión comunitaria. Siendo de esta manera, estamos caminando en muchos de nuestros lugares donde podríamos concurrir, llámese centro de abastecimiento, y no sabemos con qué personas estuviéramos contactando. Y por eso es que vamos a tener que, así como se presenta alta estadística en la primera fuerza que da, digamos, la custodia ante el cumplimiento de la inmovilización de las personas, igual, nosotros no estamos, o sea, cualquiera de las personas que estamos aquí presentes o las personas que estamos acogiéndonos a ir a hacer las compras, pudiéramos tener la condición de tener o contraer la enfermedad y estar presentando la condición de asintomático, y en su condición de asintomático tener la positividad de la enfermedad.
Hoy por hoy, nuestra estrategia se ha afinado para efectos de identificar estos casos asintomáticos con esta estrategia de cuarentena de 7 días y la aplicación de las pruebas, tanto molecular como la prueba rápida. Esto nos ayuda en un filtro más, que estamos considerando a nivel, en este momento, 4 filtros. El primer filtro, que es la declaración jurada. El segundo filtro, que es el control físico o el control térmico que se hace ante la entrada. La cuarentena, donde se hace un seguimiento periódico por un enfermero que acompaña al equipo de cuarentena durante los 7 días, y en esos 7 días se le aplica el control de temperatura diario en 2 horarios, y asimismo se va levantando información si existe alguna sintomatología que se active durante el periodo de cuarentena. De identificarse alguna persona con alguna sintomatología respiratoria, es dirigido para que se activen los canales de atención a través del protocolo, ya sea por EPS o por la prestación de salud, de e-salud o el MINS. Y un siguiente filtro son las pruebas que estamos aplicando, que es la prueba molecular, que se hace en el día 2, y una prueba rápida que se hace en el día 6, previo al día programado para que se pueda ya movilizar al personal hacia las instalaciones de nuestras operaciones. Con eso estamos estableciendo, jugando a evitar tener casos que puedan ingresar en condición de evolución de la enfermedad, en condición de asintomático, y que puede llegar a nuestras operaciones y pueda ser un foco de transmisión. Hasta el momento, digamos, nos está dando un efecto positivo, pero como les decía, la premisa importante a tener en cuenta es que la transmisión es comunitaria y de alguna manera podemos tener algún caso que se escape de esa campana de Gauss y finalmente poder presentar el caso, y teníamos que activar todo el proceso de atención en el sitio, con nuestros lugares de aislamiento y activando los canales de evacuación o que puedan ser el traslado hacia las ciudades donde se le pueda terminar de atender de acuerdo al nivel de complejidad que tenga la enfermedad. Esto, en resumidas cuentas, es lo que nosotros venimos manejando como Pluspetrol en nuestras diferentes operaciones para lo que es la explotación de gas en Camisea, la planta de gas de Malvinas y la planta Pisco, y lo que es en el lote 8 en la extracción de crudo para Pluspetrol Norte. Bien, Carlos, muchísimas gracias. Gracias a los dos ponentes por sus exposiciones y a los panelistas por sus comentarios también. Hemos sido últimamente 360 personas que hemos estado siguiendo en estos momentos el webinar, y tengo más de 50 preguntas, tengo 50 y tantas preguntas, las cuales estoy tratando de agrupar. Algunas vienen con nombre propio, otras vienen abiertas, pero vamos a tratar de atender la totalidad de las interrogantes. Eric, hay algunas preguntas que están relacionadas, las he juntado todas en una sola. De obtener la autorización del MINEM, una empresa operadora, ¿tienen también autorización todos los contratistas de esta empresa autorizada? Luego, o sea, por default en automático. Luego, los contratistas deben adecuar su propio plan al de hidrocarburos, aparte de presentar su plan también al rubro, por ejemplo, de construcción. Y habría que colocar el nombre de todos los trabajadores de las contratistas. Son dudas que están enfocadas en el tema contratista de las empresas operadoras. Bueno, ese es... ¿Me escuchan? Porque creo que había problemas con el audio. Sí, correcto, perfecto, te escuchamos. Ok. Bueno, el protocolo lo debe presentar la empresa, ¿no?, de todas las actividades que va a desarrollar. Específicamente en estos protocolos de reactivación son las empresas que tienen a cargo los proyectos de construcción, y en el proyecto de construcción van a hacer N actividades, capaz con N empresas contratistas o subcontratistas, pero el que va a presentar el protocolo es la empresa. Obviamente la empresa va a tener que coordinar con los subcontratistas la revisión de esos protocolos. De nada sirve, y ya hemos tenido algunas coordinaciones con unas empresas, por ejemplo, que han mandado protocolos solamente su parte administrativa. ¿De qué nos sirve como sector solamente tener el control de la parte administrativa y de todo lo que es trabajo de campo no se tiene controlado, ¿no? Entonces, siempre la responsabilidad es del titular, es del operador, y debe presentar de todas las actividades, independientemente de quién lo realice. Puede tener un anexo y decir, oye, mis contratistas son A, B, C, D, pero el control, la supervisión, todo es a cargo del operador.
Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Algo que quiero incidir bastante es que el sector de hidrocarburos siempre ha estado operando, y de una otra manera, con las exposiciones que hemos tenido el día de hoy, se puede evidenciar que el sector siempre ha tenido controlado sus actividades, ha tenido buenos protocolos de salud y de seguridad, y eso hay que mantenerlo, ¿no? Y de otra manera, estas actividades que se van a reiniciar son los operadores llamados a centralizar, validar, vamos a decir, que todas sus actividades, independientemente de las realice directamente o indirectamente, cumplan todos los protocolos a la fecha que nos ha permitido como sector tener, vamos a decir, un control adecuado del COVID, ¿no? Y eso queremos mantenerlo y que no sea una señal de que estamos reactivando actividades de una manera irresponsable y no teniendo en cuenta la salud y los protocolos del MINSA y del MINEN, que de una otra manera quieren cuidar y mantener que las operaciones se mantengan o se desarrollen de manera segura, ¿no? Entonces eso, por favor, que quede claro. Ok, solamente para detallar un punto ahí, Eric, indican, pero el contratista de otro rubro no lo puede colgar en el MINEM, sino en su área, y lo que hace es entregarle al principal, ¿cierto? Ok, o sea, independientemente de lo que cuelgue, el operador nos va a alcanzar como sector todas las actividades. Nosotros no vamos a desglosar qué actividad, si lo hizo un subcontratista o no subcontratista. Nosotros, como actividad completa, lo va a hacer el operador. Y eso es lo que nos tienen que presentar. Actividades, todas las actividades que van a desarrollar. Perfecto, gracias. Una pregunta para nuevamente retornar luego donde Eric. Una pregunta para el área médica. Los doctores nos preguntan sobre... Manuel me dice, ¿cuántos días está fuera de su casa un trabajador? Asimismo, ¿debe un trabajador usar su máscara 8 horas que dura un turno? ¿No es ello un riesgo adicional? Asimismo, ¿han cuantificado el costo de esta cuarentena y las pruebas que están haciendo? ¿Las pruebas las están realizando dentro de sus campamentos, sean moleculares o sean rápidas? Y una pregunta un poco más directa hacia una empresa es, ¿cuál sería la contingencia si tuvieran un gran porcentaje de contagiados en sus operaciones? Claro, en la selva. No sé, Manuel. Sí, aquí estoy. Bueno, a ver, nosotros en la primera fase, cuando estábamos en busca de sintomáticos, tanto en Malvinas como en Pisco, y estos entraban en aislamiento, lográbamos hacer algunas pruebas moleculares, pero a través de las coordinaciones con el MINSA. Entonces, y menos mal que los pacientes que tenían síntomas, después de haber pasado los filtros que hemos comentado, tanto el doctor Prealey como yo, esos resultados que se tenían estos sintomáticos fueron negativos. Pero ya cuando nosotros hemos pasado a la estrategia de búsqueda de asintomáticos, que creo que es lo más importante en la estrategia, acordemos que las estadísticas van variando de acuerdo a los grupos poblacionales y los grupos y cómo se varía la parte epidemiológica, ¿no? Si nosotros hacemos un screening, digamos, en la ciudad de Quito, va a ser diferente quizás en alguna otra ciudad del sur, y también en los grupos de trabajadores, ¿no? Como todas las empresas que hemos trabajado, la parte preventiva de comunicación, de lavado de manos, de higiene, entonces su riesgo a tener dentro de su grupo de personal asintomático va a ser menor estadísticamente de aquel del grupo nacional, digamos, de la estadística nacional o la estadística de un grupo poblacional. Entonces, es muy importante el manejar y seguir manejando el aspecto preventivo, la educación, el distanciamiento, el uso de mascarilla en lugares que salen, digamos, a la calle, y eso hace que tu población tenga menor riesgo de tener asintomáticos. Entonces, para la búsqueda de asintomáticos se ha presentado esta estrategia, ya venimos desarrollando desde fines de abril para lo que es Malvinas, y lo que yo podría decir en el hallazgo que nosotros estamos obteniendo es en la ciudad de Lima. No hacemos
la búsqueda de asintomáticos en la locación. Lo hacemos en el caso de Camisea, lo hacemos en la ciudad de Lima, y si se encuentran asintomáticos, y cuando damos la noticia a través del médico, el contratista, que le damos la información y le damos el resultado para que entregue a su trabajador, o nosotros que podemos tener algunos trabajadores que tengan el resultado positivo, ninguno refiere que sabía de la enfermedad. Todos se les agarra por sorpresa. Hasta ahorita no hay uno, como hacemos el filtro, solamente entran asintomáticos y cuando damos el resultado no lo saben. Creo que ese es el aspecto más importante de mantener la operación lo más limpia que se pueda, es la búsqueda de asintomáticos. Entonces ya en Camisea, como el ingreso por avión, lo hacemos aquí en Lima, la prueba molecular. Ya estamos con la prueba rápida porque ha habido un retraso del envío de la prueba rápida, ya tenemos en el mercado. Entonces ya estamos combinando ambas pruebas. Con ambas pruebas aseguramos inclusive, ya desde el punto de vista médico, desde el punto de vista técnico, de saber leer qué es una hemoglobina M, qué es una hemoglobina G, cuando una persona que de repente ha sido infectada con anterioridad, asintomático, ya está con la defensa con hemoglobina G y aún teniendo la prueba molecular negativa. Son varios aspectos que se revisa desde el punto de vista de nuestra área para decir qué trabajadores pueden ingresar. Eso es lo que venimos haciendo. En la ciudad, en la planta de Pisco, por la misma situación un poco diferente, porque en Pisco los trabajadores iban y venían a su casa. Entonces todos los días hacíamos el filtro, tanto en los buses de recojo como en el ingreso. De igual manera ahí, la historia de los sintomáticos, teníamos a la mano al Ministerio de Salud, el Hospital de Pisco, que hacíamos las pruebas moleculares. Menos mal, en los sintomáticos también nos pasamos, y ahora estamos haciendo ahí prueba molecular y pruebas rápidas. Hoy día se ha hecho una campaña de prueba rápida ahí en Pisco, y el objetivo es buscar asintomáticos. La tasa de asintomáticos es muy bajo, pero lo que se tiene que hacer es identificar, informar, aislarlo y a su vez ver si es que ha habido esto de los contactos y aislarlo también. El asunto es no impactar en lo demás, en el personal o en la operación. Ya a partir de hoy está entrando ya un grupo de 21 por 21 a hotel de Lima, personal de Pisco le estamos trayendo a Lima, hacen la cuarentena en Lima y entran, ya no van a ir a sus casas, sino van a estar en los 21 días entre la planta y el hotel, de tal manera que aseguramos que no va a haber ninguna contaminación externa con respecto a que se pueda filtrar un asintomático. Eso es lo que estamos haciendo en Pisco y lo vamos a hacer con el siguiente grupo de 21 por 21 también, de tal manera que ambos grupos, cuando ya empiezan a hacer los cambios de turno, aseguramos que tanto en la planta de Malvinas como en la planta de Pisco, los asintomáticos que en esos 14 días que están en su casa pueden haber tenido algún contacto, tenemos que asegurar que identificar y de esa manera darle las indicaciones a los trabajadores para, digamos, que tengan su tratamiento hasta su alta epidemiológica, y el reingreso, como dijimos, son con 2 pruebas moleculares negativas, ¿no? Eso eso no sé si ya respondí alguna pregunta que quizá por ahí. Claro, en resumen, las pruebas sí las están realizando dentro de sus campamentos, o sea, en la zona de labores, ¿cierto? La prueba molecular y rápida lo estamos realizando fuera de campamento. Lo que es Malvinas lo estamos realizando en Lima, y lo que es Pisco se están trasladando también a Lima. Mañana están viniendo a Lima, van a estar en los hoteles de Lima. Tenemos personal de salud que tiene 24 horas en los hoteles, no salen, ellos también hacen su cuarentena, a ellos también se les hace la prueba molecular y la prueba rápida para asegurar que no sean, que esté cerrado, nadie sale a la calle, hacen un aislamiento de 7 días, hacemos las pruebas y solamente los negativos son los que van a la planta. Y si encontramos alguna tasa de positivo, sea de contratista, sea propio, hacemos las recomendaciones respectivas para lograr en la cuarentena y el control, y así hasta tener su alta
epidemiológica, ¿no? Eso es lo que hacemos. Hemos estado haciendo algunas pruebas en campo, en Pisco, por las condiciones que las situaciones nos dijeron, vamos a hacer pruebas en Pisco, rápidas o moleculares, pero ya estamos entrando a los hoteles también para hacer la cuarentena de 7 días. Entonces estamos también regularizando Pisco. Ok, perfecto. Gracias, Manuel. Eric, otra pregunta. Una pequeña primero para calentar nuevamente, este es como el segundo tiempo. ¿El ministerio tiene que aprobar los protocolos de los concesionarios bajo alguna resolución o basta con presentarlos? A ver, ¿concesionarios estamos hablando de gas natural? También, sí. Ok. Nosotros vamos a comunicarles mediante un documento, estamos definiendo si es mediante un oficio o mediante una resolución, pero creo que lo más práctico es un oficio de que su protocolo ha sido verificado, ¿no? Lo importante, nosotros ya hemos recibido algunos protocolos de algunos concesionarios y lo que se le ha indicado es que incluyan todas sus actividades, ¿no? Es el ejemplo que les puse hace un momento, en el que solo estaba la parte administrativa, ¿no? Tienen que incluir los protocolos, por ejemplo, para construcción de redes, que es lo que se ha habilitado en esta primera etapa, ¿no? Construcción de tuberías de conexión, acometidas y habilitaciones de instalaciones internas que estén pendientes de habilitar, o sea, que ya estén construidas. Por ejemplo, eso es básicamente para los concesionarios de gas natural. Una vez que lleguen al 80% del compromiso o de lo comprometido o de lo pendiente que tienen en el sistema, van a poder pasar a una segunda fase tanto los concesionarios y empresas instaladoras, que podría ser, por ejemplo, ventas y construcción de instalaciones internas en general, ¿no? No solamente residencial, comercial, industrial. Entonces, esa es como una primera y segunda etapa que nos va a ayudar como sector a poder dosificar, ¿no? El trabajo y sobre todo estar más o menos con el desarrollo de la pandemia, ¿no? O sea, todavía estamos, vamos a decir, en una etapa que se tiene que tomar previsiones y eso es lo que estamos tratando de hacer con esta gradualidad, ¿no? Ok, perfecto. Un detalle antes de hacerte la siguiente pregunta, que es un poquito más larga, pero para aclarar algunas otras preguntas que hay varias relacionadas con ellos, ¿no? Hay preguntas sobre quién tiene que ver el tema, si el principal o los contratistas. Entendemos de que es cada empresa con RUC propio quien tiene que preparar un plan. Eso es lo que hemos entendido. Entonces, cada empresa tiene que presentar lo suyo en el rubro respectivo, ¿no? No. Es cada empresa autorizada ante nosotros. Por ejemplo, lo que autoriza a nosotros son concesionarias, vamos a decir, de gas natural, y en este caso, en todo el tema de hidrocarburos, la mayoría tiene un registro de hidrocarburos, por eso los operadores o los titulares van a tener que poner todas las actividades que van a desarrollar, independientemente las desarrollen con personal propio o terceros o contratistas. Claro, eso sí va. Eso hay que quedar claro, ¿ok? O sea, correcto. No es que, vamos a ponerte un ejemplo, empresa X que está a cargo de construcción, vamos a decir, de una planta de almacenamiento, tiene 20 contratistas y vamos a recibir 20 protocolos. No, vamos a recibir un solo protocolo. Correcto. De la operadora en el cual estén todas las actividades que van a desarrollar de sus 20 contratistas. ¿Ok? Eso es la única forma de tener un control por parte de la empresa y por parte del sector de que se esté cumpliendo todos los protocolos que hemos hablado hoy día, tanto el sector, tanto las buenas prácticas que están siguiendo todas las industrias, todas las empresas, y eso hay que mantenerlo, ¿no? Correcto, no, la consulta de otros, eso está claro, Eric, gracias. La consulta de otras personas es, entonces, si es una empresa contratista y está en otro giro, en otro rubro, tiene que presentar en el otro rubro, ¿cierto? Ok, sí. Claro, sí, es sí, independiente de hidrocarburos, a eso me refería. Así es, independiente. Así. No, eso A ver, acá viene una pregunta que le he tratado de enfocar mejor. A ver, las referencias normativas indican sobre la gradualidad para el reinicio de los trabajos. Inicialmente se hace mención de un 40%, incluyendo actividades conexas y demás. Ello, sin embargo, no es concordante con exigencias también legales sobre el cumplimiento de otros tipo monitoreos ambientales. Visto ello, sabemos que las operaciones no arrancarán con la misma velocidad y gradualidad para mantener las operaciones de manera sostenible. Es posible que las supervisiones de los organismos de control o fiscalización puedan considerar nuevas fechas entendiendo la gradualidad en el retorno de los trabajos. Un poco larga la pregunta, pero creo que se entendió. Bueno, a ver, como lo he entendido, ¿no? O sea, no todas la mayoría de actividades de hidrocarburos están operando, ¿no? Cuando se declaró el estado de emergencia es básicamente de que
las empresas puedan abastecer combustibles y el servicio público de gas natural, ¿correcto? Y no todas sus actividades han estado operando, sino que se asegure esos dos, vamos a decir, esos dos objetivos. Esta segunda reactivación dice exclusivamente temas de construcción y actividades conexas relacionadas a temas de construcción. No tengo mapeado ahorita en la gradualidad tener actividades conexas que no necesariamente están a cargo de la empresa, sino este tema de monitoreo ambiental. Eso tendríamos que definirlo. Nosotros en esta primera gradualidad estamos incidiendo básicamente en tema constructivo, ¿no? Y obviamente con una gradualidad para que no todas las actividades entren, vamos a decir, en un mismo inicio, ¿no? Sí, eso debería estar en actividades conexas con mayor, vamos a decir, si la empresa considera que debe entrar, tendremos que evaluarlo, pero ahorita estamos enfocados básicamente en el tema constructivo, no a temas de evolución de monitoreos, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Eric. Hay otra pregunta sobre el programa Bonogas para el sector residencial. ¿Haría parte de dicho protocolo en hidrocarburos o dentro del sector construcción? A ver, el tema del bonogas, ¿no? Son actividades específicas del sector de nosotros, de hidrocarburos, porque ustedes deben saber que para hacer instalaciones internas, la empresa necesita un registro que lo emite Osinarmin, con algunos requisitos de la norma y otros que ha implementado el Osinarmin, ¿no? El programa, vamos a decir, ha sido asumido por el Ministerio a partir del mes de febrero, y bueno, con este tema de pandemia se tuvo que paralizar y no se realizó la adenda, vamos a decirlo. Esto es bueno que lo sepa. Básicamente porque la mayoría de empresas están solicitando cambios, vamos a decir, productos de la pandemia, en seguros, en personal, que son muy entendibles, pero que van, vamos a decir, que no se ajustan a la primera convocatoria, ¿no? O sea, siempre las adendas de convenios se ajustan a ampliación de plazos, que es lo habitual. Cuando ya es un tema estructural, se tiene que hacer por un tema de transparencia, vamos a decirlo, nuevas reglas, y basado también en el tema del estado de emergencia de la pandemia, se tienen que poner reglas básicamente de salud, ¿no? ¿Qué condiciones tiene que cumplir esta empresa para asegurar que el ingreso a domicilio, si este es un tema muy delicado, que no se tenga ninguna repercusión? Vamos a tener claro que este programa del Bonogas, las empresas entran a domicilio a realizar una instalación interna. La construcción de una instalación interna no demora media hora, demora en muchos casos medio día o un día, por lo cual se tienen que tomar todas las previsiones del caso y deben estar en las reglas de la convocatoria para que todas las empresas puedan adecuarse a esto, ¿no? Entonces, nosotros como sector estamos trabajando en estas condiciones. Vamos a comunicar próximamente la convocatoria y esperemos que de una otra manera podamos contar con las empresas nuevamente cuando se diseñe y cuando esté previsto este ingreso, ¿no? Como les he mencionado hace un momento, en una primera etapa va a ser netamente construcción de externas, redes externas acometidas y habilitaciones pendientes. Esto que nos va a permitir que el sector no tenga ningún tema pendiente y que cuando ya ingrese el tema de constructivo de internas, prácticamente comiencen de cero y que todas las empresas puedan trabajar de una manera normal, ¿no? O sea, eso es lo que estamos trabajando dentro del ministerio, ¿no? Perfecto, gracias. A ver, en teoría estábamos programados para cerrar 8:30. Teníamos 51 preguntas, ahora tengo 73 preguntas. Eso quiere decir que en vez de bajar está subiendo. Hay algo que está, creo que ha traído mucho el interés de la gente y bienvenido por ello, pero en algún momento tenemos que cerrar. Por lo tanto, en unos hasta 8:45, en 7 minutos más cerramos. Hay unas preguntas específicamente también sobre las resoluciones, Eric. Habla de la viceministerial 016 y la resolución ministerial 129 y siguientes, que hace mención a los incidentes. ¿A qué se refieren con ellos? ¿A los casos confirmados y sospechosos o solo los confirmados? ¿Se refieren a COVID? ¿Se refieren a otros casos? Ese es básicamente los sospechosos y los COVID para tener un tema de monitoreo, ¿no? Ya cuando hay confirmados, obviamente se tiene que tomar las previsiones del caso. Ya hay un protocolo, el tema de aislamiento, lo que ya han explicado los doctores. Y acuérdense que esto es algo importante de este monitoreo. ¿Por qué? Porque son
vamos a decir, actividades que recién van a reingresar y que estamos apostando que la empresa ha tomado toda la precaución del caso, analizar todas sus actividades, obviamente con el equipo que tengan tanto de expertos en seguridad y salud, y están dosificando actividades y esperemos que lo cumplan. Entonces, si no hacemos un monitoreo, no sabemos qué tan efectivas son esas medidas, ¿no? Entonces, también la norma habla exclusivamente que de haber algún caso, tenemos que paralizar dicha actividad, obviamente la actividad específica que se ha encontrado, qué medidas va a tomar, o el reemplazo de personal, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a ver cómo la empresa está afrontando estos hallazgos, como lo ha mencionado Manuel, ¿no? Carlos, son cosas habituales en las empresas que esperemos que en las empresas que están reactivando tomen las buenas prácticas que están adoptando ya las empresas que están operando, ¿no? Hay empresas que están operando que tienen cuidados hasta con el transporte de sus trabajadores, los van, los recogen, saben que los focos infecciosos a veces es el transporte público, han tomado previsiones, me parece muy bueno algunas medidas, y ha permitido que nuestro sector en general tenga, vamos a decir, pocos contagiados, esté bien controlado, y eso hay que felicitarlo, ¿no? Y esperemos que en las nuevas actividades que se reactiven, prime eso, ¿no? Más que un tema de vamos a reactivar todo de golpe, siempre hagamos de una manera gradual y tomando las buenas prácticas que en este seminario y las empresas lo han mencionado muy bien, ¿no? Perfecto, gracias. Y una última pregunta vamos a poner, porque la verdad, como les digo, estoy tratando de agruparlas, pero se me hace complicado seguir agrupando tan rápido todas las preguntas como llegan. Habla sobre qué tratamiento están dando al personal extranjero en jornadas atípicas de contratistas que no pueden regresar a su país en días de descanso. Creo que ese es más pregunta para la empresa. Para Sí. empresa, para César, para Manuel. No sé, César, si tú tienes personal extranjero. Sí, tenemos varias personas que trabajan en HAND, que viven fuera del país, pero ellos en su momento se les regresó a su país y no han retornado. Estos han sido reemplazados por peruanos que ya venían siendo entrenados en cada posición y así estamos operando, ¿no? Okay. Ellos asesoran vía estos medios, ¿no? Perfecto. Ok, César, la previeron bien entonces. Roberto, ¿algún comentario tú sobre personal extranjero que tengan y que no haya podido volver a su país? ¿Están con algún régimen o no? No, en nuestro caso no tenemos extranjeros por el momento trabajando. No tenemos. Ok, perfecto, gracias. Manuel, Carlos, ¿algún comentario adicional que tengan para cerrar? Tiffany, por favor, también. En nuestras operaciones hemos tenido la figura al inicio, que justo teníamos programado una parada de planta para el mes de abril, y cuando se dio la cuarentena ya teníamos técnicos que estaban guardando sus 14 días antes que se dicte el periodo de cuarentena de marzo, del 16 de marzo. Sin embargo, cumplieron su estado de cuarentena, pero tuvieron que regresarse a su país. O sea, teníamos a 2 personas que venían de Suecia, uno que venía de Puerto Rico, estaban prestos ya, supuestamente habilitados con examen médico, con vacunas, habiendo cumplido los 14 días de cuarentena, porque procedían de países, o en este caso de Europa, unos y otros de Estados Unidos, y tuvieron que regresarse, por suerte, el día domingo previo a que se dicte el estado de cuarentena nacional. Luego los que el personal Club Petrol propio, tenemos expatriados, bueno, ellos están relocados aquí en el país y se mantienen en situación cumpliendo las indicaciones de como cualquier ciudadano del medio nacional. Perfecto. Bien, muchísimas gracias a todos, a los ponentes nuevamente, a los panelistas, Tiffany, a ti, Janine, Katy, a todas las 360 personas que estuvieron conectadas en su momento, gracias por sus preguntas. En realidad, en nombre de la sociedad, estamos bastante agradecidos por la acogida. Todavía seguramente han quedado algunas dudas. Janine, algo para cerrar, si gustas, por favor. Tu micro. Energía. En nombre de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, darle las gracias
tanto a los ponentes como a los panelistas, a las autoridades como el DGH que hoy día tan amablemente nos ha acompañado, así como los profesionales del sector que hoy día han podido compartir sus experiencias sobre la implementación del protocolo sanitario. Gracias a todos los que se conectaron. Hoy día hemos tenido una cifra récord. Muchísimas gracias. Vamos a continuar nosotros con la implementación de este tipo de webinars de temas de interés de la industria. Les voy adelantando, el 4 de junio vamos a hablar sobre toda la problemática del upstream, tanto a nivel internacional como nacional, y esperemos también contar con su participación. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos, muy buenas noches.